tal? Bienvenidos a Mi Casita con Barbie y Sebas te da un consejo. El amor. Hoy vamos a hablar del amor. Cuando uno es joven, voy a dar dos consejos. Un consejo para la gente joven y para la gente adulta contemporánea. El amor. El amor es algo efervescente, energético, que nos llena de vida, que nos ilusiona, que nos hace suspirar, que nos hace sentirnos hermosos, apreciados, amados. Pero este amor, cual se llama alegría abrumadora, pasa, ¿vale? Entonces, he visto en mi vida y lo que he analizado muchas parejas que comienzan al 100% y terminan en el 10%, porque lo que los une no es el amor, sino la pasión, la atracción sexual, la atracción hacia esa persona. Y cuando esto va mermando, porque va a ir mermando, las personas ya no sientan pasión por esa pareja, terminan esa relación y buscan otra relación con la misma porcentaje de efervescencia de esa pasión. Es mi opinión personal y es mi consejo a la gente joven. Sí, cuando eres joven, pues lo primero que piensas es en la atracción y no conocer a la persona. En el caso de un hombre, pues una mujer que sea guapa, que sea hermosa, pero no se paran a conocer a la persona por dentro. Igual mujeres que quieren el hombre hermoso, rubio, perfecto, en el caso de los latinos, pero no se basan a conocerlo. Después cuando conocen la relación, conocen a la persona, pues se llevan un chasco y sufren mucho. Entonces, lo más importante es primero ver las etapas. Mi consejo para la gente joven: enamórense, por supuesto. Dicen que siempre lo primero es la atracción, pero lo que pasa es que la atracción es lo que menos dura. Y la relación o la personalidad es lo que más dura. Entonces la gente se está enfocando en lo que menos dura. Yo no voy a estar con nadie que no me guste. Muy bien, está bien, pero dale una oportunidad de conocer a esa persona. Porque este mensaje, este consejo para la gente adulta: las relaciones tienen varias etapas. Normalmente la gente las tranca en la etapa intermedia. El amor va creciendo porque el amor es estable. El amor no es subidas ni bajadas, es estable. La gente va a ir subiendo de su pasión y va a ir bajando y ya no dicen que no tienen amor. Mientras que en una relación a largo plazo, un matrimonio de los que duraban antes, ¿se recuerdan? Cuando duraban toda la vida, a lo largo de ese espacio el amor se va transformando. Y ese amor pasional se transforma en un amor incondicional, en un amor especial, en un amor de admiración, en un amor tierno, un amor espontáneo que va creciendo, se va transformando. Entonces, en el consejo del día de hoy, número 1, todo lo que entre por los ojos no significa que sea bueno. Cuidado. Denle la oportunidad a los seres humanos, mujeres y hombres, a conocerse internamente y saber qué tienen por dentro y qué pueden dar, porque así van a hacer que el amor sea recto, que el amor sea estable, que el amor sea expandido y se transforme en otros tipos de amor. Porque, repito, en la juventud la pasión funciona, pero después va disminuyendo, igual en cualquier relación. Así que este es el consejo del día de hoy en Mi Casita con Barbie. Sebas te da un consejo. Un beso, gracias.